El estoicismo busca ayudarnos a vivir en armonía con la naturaleza y a controlar nuestras emociones para tomar decisiones más racionales. Sin embargo, es común que la gente se pregunte si es posible controlar completamente nuestras emociones o si es mejor ignorarlas por completo. La respuesta es que ni una ni otra opción es del todo cierta. En lugar de eso, el estoicismo nos enseña a reconocer y aceptar nuestras emociones, y luego a evaluarlas racionalmente para tomar decisiones más informadas. Una de las claves para lograr esto es comprender que las emociones no son simplemente una respuesta instintiva a los estímulos, sino que están estrechamente relacionadas con nuestras creencias y pensamientos. Al entender que nuestras emociones se originan en nuestras propias percepciones y creencias, podemos empezar a cuestionar y a reevaluar estos lastres psicológicos que nos impiden tomar decisiones racionales. Por ejemplo, si creemos que el mañana va a ser un día terrible solamente porque ayer fue malo, estamos permitiendo que nuestra creencia condicionada gobierne nuestra respuesta emocional. En lugar de eso, podemos tomar un paso atrás y evaluar las evidencias a nuestro alrededor para ver si realmente es posible que el mañana sea un día terrible. Otra clave para el control emocional es desarrollar una conciencia plena de nuestros thoughts. La mayoría de las personas pasan gran parte del tiempo en un estado de automático, sin darle tanto pensamiento a sus acciones y decisiones. Sin embargo, cuando desarrollamos la capacidad de observar nuestros pensamientos sin juzgarlos o identificarnos con ellos, podemos empezar a comprender mejor cómo están influyendo en nuestras emociones. Esto nos permite tomar decisiones más informadas y no ser arrastrados por las olas de nuestras emociones. La práctica de la introspección y el examen de uno mismo también es fundamental para desarrollar un mejor control emocional. Al reflexionar sobre nuestros pensamientos y emociones, podemos empezar a identificar patrones y creencias que están limitando nuestra capacidad para tomar decisiones racionales. Por ejemplo, si descubrimos que tenemos una tendencia a responder con ansiedad en situaciones de estrés, aprender a controlar nuestras emociones es un proceso que requiere comprender qué son y cómo funcionan. Las emociones son respuestas automatizadas del cuerpo y la mente a ciertos estímulos, como la amenaza o la recompensa, que pueden ser intensas y duraderas. Estos estímulos pueden ser internos, como pensamientos o recuerdos, o externos, como la interpretación que hacemos de la situación que nos rodea. Algunos estímulos pueden activar respuestas emocionales más fuertes que otros, dependiendo de factores como nuestra leisure personal, nuestra edad o nuestra condición financiera. Por ejemplo, una persona que ha vivido un trauma en su pasado puede sentirse más vulnerable en situaciones similares en el presente. De igual manera, un joven que está graduándose puede sentirse más emocionalmente vulnerable cuando recibe notificaciones de admisión en universidades. Sin embargo, aunque las emociones son inevitables, no siempre están relacionadas con la realidad. En efecto, nuestras emociones pueden ser irrazonables y llevarnos a tomar decisiones que no están en nuestro mejor interés. Por ejemplo, un individuo que está experimentando ansiedad puede tomar decisiones impulsivas que afectan negativamente su vida personal o profesional. Por eso, es fundamental aprender a reconocer y evaluar nuestras emociones de manera objetiva. Uno de los métodos más efectivos para lograrlo es practicar la atención plena, también conocida como mindfulness. La atención plena implica concienciarse en el momento presente, sin juzgar ni reaccionar automáticamente a los estímulos que rodean. Al practicar la atención plena, podemos empezar a darnos cuenta de cómo nuestras emociones se generan y se desarrollan en función de los estímulos y los pensamientos que estamos procesando. De esta manera, podemos empezar a comprender mejor nuestras emociones y tomar decisiones más informadas. Además, la práctica de la atención plena puede ayudarnos a desarrollar habilidades como la empatía y la compasión, lo que puede mejorar nuestras relaciones interpersonales. En resumen, aprender a controlar nuestras emociones requiere un proceso de comprensión. ¿Estás cansado de dejar que tus emociones controlen tus decisiones? Si es así, estarás en buena compañía. En este vídeo, vamos a explorar uno de los temas más importantes de la filosofía estoica, el papel de las emociones en nuestra vida. Antes de profundizar en el tema, te quiero invitar a reflexionar sobre cómo tus emociones te han afectado en el pasado. ¿Recuerdas alguna situación en que te permitiste que tus sentimientos te llevaran a tomar una decisión que no era la mejor? Quizás te sientas arrepentido de haber seguido el corazón en lugar de la cabeza. El estoicismo nos enseña que no debemos dejar que nuestras emociones nos guíen, sino que debemos learning to observe the mandus edem rationally. La filosofía estoica es una de las más antiguas y reconocidas,
fundada por Sócrates en el siglo V a.C., surge en un momento en que la sociedad griega se enfrentaba a un dilema: ¿cómo vivir una vida virtuosa y cumplir con los placeres y los dolores que nos rodean? Los estoicos creían que la clave para alcanzar la virtud era controlar las pasiones y los impulsos, y cultivar la razón y la autoconfianza. El estoicismo se basa en la idea de que las emociones son fuerzas naturales que pueden ser observadas y controladas. No se les opone o las repudia, sino que se busca entenderlas y utilizarlas para hacer mejor uso de nosotros mismos. Por ejemplo, si te sientes ansioso por un examen, en lugar de dejar que el miedo te domine, puedes utilizar ese nerviosismo para animarte a estudiar más y aprender de las posibles incertidumbres. En este sentido, el estoicismo no es una filosofía que te diga no te preocupes o no sientas, sino que te enseña a reconocer tus emociones y utilizarlas como una herramienta para mejorar tu vida. No te pide que te desentiendas de los demás o que ignores tus sentimientos, sino que te invita a considerarlos en el contexto de tus valores y objetivos. A medida que reflex, la atención plena es una práctica budista que consiste en prestar atención plena y conciencia al presente, sin juzgar ni evaluar nuestros pensamientos y emociones. Esto implica acoger tranquilamente las experiencias y sensaciones del momento de manera natural, sin evitarlas ni rechazarlas. Al hacerlo, podemos aprender a reconocer nuestras emociones sin identificarnos con ellas, y a evaluarlas de manera más objetiva. La idea principal detrás de la atención plena es cultivar una mayor conciencia y aceptación de la realidad tal como es. Es un proceso en el que se busca comprender y aceptar sin juicios y sin intentar cambiarla. Esto puede llevar a una mayor claridad y paz mental, ya que nos permite liberarnos de los pensamientos y emociones negativas que pueden estar estorbando nuestra felicidad. La atención plena no es solo una práctica para reducir el estrés y la ansiedad, sino que también puede ser utilizada para mejorar nuestra capacidad de concentración y memoria. Algunos estudios han demostrado que practicar la atención plena regularmente puede aumentar la actividad neuronal en regiones del cerebro asociadas con la atención y la memoria. Numerosos estudios han demostrado la eficacia de la atención plena en la reducción del estrés y la ansiedad. Un estudio publicado en la revista Psicología encontró que la práctica regular de la atención plena redujo significativamente el nivel de estrés y ansiedad en un grupo de sujetos estresados. Otro estudio publicado en la revista Mindfulness encontró que la práctica de la atención plena aumentó la capacidad de los sujetos para manejar situaciones estresantes de manera más efectiva. La atención plena también puede ser utilizada por personas con trastornos mentales, como la depresión y el trastorno de estrés postraumático. Algunos estudios han demostrado que la práctica de la atención plena puede reducir los síntomas de estos trastornos y mejorar la calidad de vida de los pacientes. El estudio que analizó los niveles de cortisol en un grupo de personas que disfrutaron de la práctica de mindfulness durante 8 semanas reveló algunos resultados fascinantes. Los resultados sugieren que la reducción del estrés y la ansiedad a través del mindfulness puede ser un camino eficaz para regular los niveles de cortisol. Los participantes del estudio que practicaron mindfulness experimentaron una disminución significativa en sus niveles de cortisol, lo que se tradujo en una mayor capacidad para manejar situaciones estresantes de manera más efectiva. La capacidad para controlar nuestras emociones es un tema fundamental en la vida diaria. A menudo, nuestras emociones pueden tomar el control y dirigir nuestras decisiones, lo que puede llevar a resultados negativos. Sin embargo, establecer una distancia entre nuestras emociones y nuestras decisiones es un método práctico para evitar este tipo de situaciones. Esto implica tomarse un tiempo para reflexionar sobre nuestras emociones y evaluarlas racionalmente antes de tomar una decisión. Un ejemplo de cómo aplicar este método es utilizar la técnica del retraso. Cuando sientas una emoción fuerte, toma un tiempo para respirar profundamente y evaluar racionalmente la situación. Esto puede ayudar a desacoplar la emoción de la decisión y permitir que la razón tome el control. Por ejemplo, si te sientes molesto por algo que alguien ha dicho, puedes tomar un momento para respirar y reflexionar sobre la situación antes de responder. Esto puede ayudar a evitar responder de manera impulsiva y a tomar una decisión más reflexiva. Además, la mindfulness también puede ayudar a mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales. Cuando estamos en un estado de mindfulness, somos más propensos a escuchar activamente y a responder de manera más reflexiva. Esto puede ayudar a evitar malentendidos y a mejorar la comprensión entre las personas. En definitiva, la práctica de mindfulness puede ser una herramienta poderosa para mejorar nuestras relaciones y vivir de manera más feliz y plena. Si disfrutaste este video,
Te agradeceríamos mucho que nos mostrases tu aprecio dándole un like y compartiéndolo con tus amigos y seguidores en las redes sociales. Esto nos ayudará a seguir creciendo y a llegar a más personas que están interesadas en mejorar su vida a través del estoicismo.